Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este video. En este video quiero que hablemos un poco de puntos de inflexión o qué hubiera pasado si. ¿Por qué? Porque pienso que en momentos específicos de la historia de la humanidad, quizás si hubiera ocurrido algo, los resultados actuales y presentes hubieran sido muy diferentes. Voy a ponerlo en un ejemplo para que sea claro. ¿Qué hubiera pasado si los chinos hubieran llegado a América? ¿Qué hubiera pasado con la cultura? ¿Qué hubiera pasado con la religión? ¿Qué hubiera pasado con otras cosas? Y para continuar conversando de este tema, quiero mencionar a un amigo. Es un gran amigo en el presente, con el que tenemos conversaciones fascinantes de muchísimos temas. Y él en algún momento intentó convertirme a su religión. Fue una situación pues interesante porque pues yo no quería, digamos, creer en lo que él creía. Tuvimos una conversación, digamos, interesante. No fue una conversación fea, no fue una conversación así como un conflicto, no. Fue una conversación chévere, como decimos en Colombia. Y por supuesto, pues yo no quería ser parte de su religión. Ya cuando estábamos finalizando esa conversación, yo le dije a él, pues mira, si los chinos hubieran llegado a Colombia, por ejemplo, no estaríamos hablando de cristianismo ni catolicismo. Quizás estaríamos hablando de budismo, taoísmo u otras cosas. Cuando le dije eso, pues él es una persona muy pensadora, le gusta mucho reflexionar y se quedó pensando un rato sobre lo que le dije y dijo, sí, tienes razón, estaríamos conversando de otros temas y yo no estaría hablando de religión o de esta religión. Entonces es fascinante las conclusiones a las que uno podría llegar pensando en eso, en esos momentos específicos de la historia. ¿Qué tan probable es que los chinos hubieran llegado a América antes que los europeos? Según una hipótesis, los chinos llegaron varias décadas antes que Cristóbal Colón y que los europeos se basaron en mapas creados por navegantes chinos de la época. Según la hipótesis, un hombre llamado Shen He, un famoso explorador y marino chino de la época que realmente existió, entrenó a dos marinos, Shou Man y Hong Bao, los cuales supuestamente habían salido de las costas africanas para llegar al río Orinoco en Venezuela y luego viajar hasta el estrecho de Magallanes en el año 1421. 71 años antes de la llegada de Cristóbal Colón, a pesar de que en el siglo XV ya se tenía evidencia que los chinos pues tenían la tecnología para haber tomado un viaje o haber hecho un viaje tan largo de China a América, tenía la tecnología marítima, pues no hay evidencia que diga que realmente se hizo el viaje, ¿verdad? Además, los chinos tenían otros objetivos en esa época. Querían expandir sus rutas comerciales a lugares en Asia, África o Europa. En cambio, los europeos sí tenían esa necesidad de seguir expandiendo su comercio y por eso buscaron lugares diferentes y tomaron el riesgo de viajar a un lugar tan lejano como América. Seguramente has escuchado también que cuando los europeos llegaron a América, confundieron el continente con el subcontinente de la India. Pero pensar en la idea de los chinos en América es entretenido. ¿Cómo hablaríamos el idioma? ¿Qué pasaría con la cultura? ¿Qué pasaría con la comida? Por ejemplo, el budismo es una religión que ha existido por mucho tiempo en China. Y cuando pienso en el budismo, pues pienso en este hombre de una figura dorada, ¿cierto? Muy característico de la religión. En este momento estoy en Australia, un país que tiene mucha influencia asiática, que puedes ver, en el que puedes ver muchos templos budistas. Cuando llegué a este país, por curiosidad, entré a un templo budista, pero este era un templo budista diferente, era un templo budista vietnamita. Y en el imaginario de un americano que piensa en el budismo, es algo muy diferente. Cuando entré allí, encontré unas estatuas, unas figuras con unas formas que nunca había visto. Tenían lenguas bípedas, tenían ojos pues en una posición particular y atuendos antiguos. Por supuesto, toda mi vida tuve el contexto católico. No soy una persona religiosa, pero crecí y nací en un contexto católico. Entonces, ver esas figuras en un templo, pues para mí es algo sorprendente. Y cuando me puse a hacer una investigación, me di cuenta que tienen esas figuras particulares, ¿verdad? Diferentes a, de pronto, el Buda que uno piensa, el Buda, este señor grande de color dorado. Tienen esas figuras porque cuando el budismo se fue expandiendo, se mezcló con las creencias o las religiones nativas de esas zonas. Entonces te estoy hablando de el budismo vietnamita. Se mezcló y creó estas figuras que puedes encontrar en
este tipo de templos. Y es una analogía interesante porque quizás eso hubiera ocurrido en Colombia o en Perú o en Ecuador o en cualquier parte de América si los chinos hubieran llegado a esta zona. Muy bien, hablemos del presente. ¿Qué influencia tiene la cultura china en el mundo hispano? Pero no quiero hablar de la influencia gastronómica o de la influencia económica, porque pues no son temas importantes para este video. Quiero hablar de la influencia lingüística. ¿Existen palabras en español que se originaron en el chino? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es sí. La mandarina o mandarina es una palabra que viene del portugués y que hace referencia a un burócrata chino que se viste de ese color, anaranjado. Y de hecho en español tenemos la expresión naranja mandarina. Té es una palabra que viene directamente de China y hace referencia a las hojas del arbusto. De hecho, el té es una de mis bebidas favoritas. Charol es una palabra que viene del portugués, que a su vez viene del chino, que significa barniz o laca. Cuando escucho la palabra charol, imagino esos zapatos que brillan, que usaban algunos de mis compañeros de clase cuando yo era niño, y no me gustaban porque sentía que ese brillo artificial se miraba muy, muy falso, ¿no? También tenía la impresión que estos zapatos no eran de muy buena calidad, pero no sé. Otras palabras que tenemos en español son China, por supuesto es el nombre del país y que hace referencia a la dinastía Qin que existió hace mucho tiempo. Otra palabra, ginseng, hace referencia a esa planta milenaria que tiene propiedades curativas muy grandes. En Colombia, la palabra chino se usa de diferentes maneras. Chino puede significar una persona pues de ese país, un ciudadano chino, pero también puede significar un niño o un joven, ¿no? Cuando te refieres a alguien pequeño. También cuando hablas con amigos, puedes usar una expresión algo así como chinazo. He escuchado la frase ¿qué más chinazo? Para saludar a un amigo. Por supuesto, en español tenemos una expresión más general que dice ¿me estás hablando en chino? Cuando no entiendes lo que te están diciendo. Esta expresión en inglés se usa de otra manera. En inglés dicen it's all Greek to me, que en español sería todo es griego para mí. Muy bien, en este video quería hablar un poco de esa hipótesis de qué hubiera pasado si los chinos hubieran llegado a América. También te conté un poco sobre palabras que tenemos del español que se originaron en China. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, suscríbete, dale un me gusta. Recuerda que soy profesor de español como lengua extranjera. Si quieres alguna clase, puedes contactarme allí abajo. Si tienes un comentario, por favor, escríbelo. Los leo todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.